Hola, continuando con las tertulias, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es sobre la integración de la legislación ambiental de seguridad e higiene en nuestros sistemas de IATF 9001 como sistemas integrales. Entonces, vamos a ver el objetivo de la reunión. El objetivo de la reunión es que todos nosotros comprendamos que existe legislación en materia de seguridad, en materia ambiental, que dentro de nuestro contexto y como empresas que estamos trabajando, tenemos que cubrir este tipo de requerimientos. Sabemos que en cada una de nuestras empresas tenemos legislación en materia de seguridad, en materia ambiental y en materia de higiene industrial. Vamos a ver y a platicar un poco cómo integraríamos estos sistemas. Nosotros en las empresas estamos trabajando con lo que son sistemas ya integrales que contienen la norma 9001, la norma IATF del sector automotriz, la norma 14001 y la norma 45001, que hablan sobre seguridad, sobre ambiental y sobre sistemas de calidad. Veamos. Decidí generar este diagrama de proceso, diagrama de flujo, como le quieran llamar, y le llamé los 3 métodos y las 7 herramientas. ¿Sí? Veamos cómo funcionan estos 3 métodos y estas 7 herramientas. Empecemos por el concepto de la norma, el 4.2 de 9001 IATF, me habla del contexto y se reitera en la norma 14001 y en la norma 45001. Y entendiendo ese contexto, vemos quiénes son y qué requisitos se tienen. Específicamente, vamos a hablar de los requisitos legales y otros requisitos que tenemos. Quiero hacer mención de los requisitos legales. Como les mencioné, los tenemos en el ámbito de ambiental, en el ámbito de seguridad y otros requerimientos. Voy a poner aquí algunas partes interesadas. Por ejemplo, en la parte ambiental tenemos a Profepa, a Semarnat, a la CNA, y algunos de los requisitos que nos piden son los permisos de descarga de agua, lo que es el manejo de residuos tanto normales como peligrosos, lo que son los controles de emisiones. Esa es la parte interesada, Profepa, lo que es la CNA, la Semarnat, y por otro lado, lo que es el área de protección civil, Secretaría de Trabajo, Secretaría de Energías, nos piden varios requisitos en cuanto a equipamientos, ya sea contra incendio, control de licencias de permisos de equipos, permisos contra fuego y un montón de cosas que tenemos que empezar a analizar. Y hay otro tipo de requisitos que nos pide el SAT, Gobernación, el mismo Seguro Social, que son impuestos, declaraciones, licencias de régimen, entre otras. Entonces es importante que todos estos requisitos que nos aplican a nuestras instituciones los tengamos integrados a nuestros sistemas de calidad ambiental, seguridad e higiene para que podamos controlarlos eficiente y eficazmente. Empecemos a entender que la norma 14001 en su cláusula 613 nos reitere que tenemos que controlar estos requisitos legales, en este caso ambientales aplicables. Lo mismo en la cláusula 613 de la norma 45001 reitera la importancia de controlar estos requerimientos en materia de seguridad y por ende vamos a tener con estos dos y más los otros requisitos una suma de requisitos que están estipulados y mencionados en el contexto de la organización. Entonces, la información del contexto de la organización más la información que me están pidiendo en las cláusulas 613, estas dos normas que mencioné, hacen la necesidad que integremos los sistemas en una forma eficiente para poderlos controlar y controlar las partes interesadas de nuestro contexto. Nosotros generamos el primer método. El primer método que yo recomiendo como especialista es el enfoque a procesos. Nosotros en la norma 4.4 aprendimos lo que era el enfoque a procesos, que era lo que son los mapas de procesos de interrelaciones, las entradas, las salidas que me pedía 9001 IATF en su cláusula 4.4. Ahorita es bien importante que entendamos que esa entrada, salida, esa tortuga, la podemos aplicar, la herramienta, viéndola desde el punto de vista legal. Y cuando lo vemos desde el punto de vista legal, lo que estoy pidiendo aquí como idea es que las normas las llevemos a un enfoque a procesos
de manera que las pivoteemos desde el punto de vista qué nos pide para las personas, qué nos pide para la infraestructura, qué nos pide en procesos, entendiendo qué es la salida, entendiendo qué necesitamos a la entrada y cómo vamos a medir el cumplimiento de esta norma. Entonces, cada norma, cada legislación se puede llevar a un concepto de enfoque a procesos. Veamos un ejemplo rápidamente. Este ejemplo es de la norma 20 de Secretaría de Trabajo y Previsión Social, donde haciendo el ejercicio se ve que es el control de recipientes sujetos a presión lo que se requiere. A la salida se espera que se dé el aviso o la información que requiere la Secretaría de Trabajo en su cláusula 16. Si vamos viendo las cláusulas, a la entrada se requiere que se clasifiquen los equipos del listado de equipos que tenemos, el expediente, que se tenga un CARDES de los equipos, que se tenga un programa de revisión de los equipos. En la parte de infraestructura me pide que haya condiciones de seguridad en esos equipos, de manera que esté pintado, aislado, con señalización, esos equipos sujetos a presión, que se tengan pruebas de lo que es el espesor del tanque. En ese caso pueden ser pruebas radiológicas, que se contrate un laboratorio que esté haciendo esas pruebas. Muy importante que las válvulas que despresurizan esos equipos tengan lo que son calibraciones y cuestiones de controles para que abran en el momento que tengamos un incidente. Por otro lado, en la cláusula 17 me pide la capacitación de las personas o la formación o la competencia para que se controlen sus recipientes sujetos a presión. Sería leer la cláusula 17 y me pide ciertos procedimientos de revisión del equipo y me pide procedimientos de planes de emergencia, que recuerden en la cláusula 6123 me pedían planes de contingencia para equipos críticos. Ya tengo un requerimiento por IATF, en este caso tendría un requerimiento legal que tendrían que empalmar, y ese empalme sería algo interesante que analizáramos porque debemos de cumplir ambos requerimientos, el de IATF, que está en el 6123 como plan de contingencia, y en la norma, en este caso en la 20, si tengo un equipo de este tipo. Y por ende, en la medición debo de contratar unidades de verificación o puedo contestar el cuestionario que tienen para certificar que estoy cumpliendo con los requerimientos de este equipo. Entonces, quizás sea un poco rápido, no los quiero confundir, pero es la forma como yo recomiendo que se pivotee una norma, porque es como venimos armando nuestros procesos y tenemos que ver lo que es de personas a personas, lo que es de fierros a fierros, lo que es de procesos a procesos y entender los requerimientos para irlos empalmando con nuestras tortugas en cada uno de los procesos y se puedan cumplir los requerimientos a nivel piso. Siguiente es el método 2. Yo antes de poder hacer una buena tortuga, tengo que, perdón la expresión, acarrear agua al molino. Entonces, ¿qué método tengo para acarrear la información de la normatividad? Y entonces, yo en este método 2, lo que sugiero es que tengamos acceso al diario oficial de la Federación, a páginas de internet, o se contraten despachos para que nos estén manteniendo de los cambios y de las actualizaciones para generar nuestro universo de normas legales que aplican a nuestra organización. Por ello, es importante y recomiendo que consulten páginas. Ahorita dejo un ejemplo de la página CINEC para que vean cómo se puede estar filtrando información en el caso de acarrear normatividad y comprenderla hacia nuestros procesos. Yo voy a dar un ejemplo ahorita de la página CINEC. ¿Por qué? Por experiencia el CINEC depende de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía tiene una Dirección General de Normas que vamos a hacer una coherencia, una tipificación. Esta Dirección General de Normas debiese funcionar como el proceso de control de documentos en nuestra empresa, donde esta Dirección General de Normas acopia toda la normatividad. Cada dependencia está aportando sus normas en sus páginas de internet, pero lo oficial debe ser la Dirección General de Normas. Entonces CINEC hizo esta página donde se tiene como un sistema integral de normas y evaluación de la no conformidad. Aquí, por ejemplo, va a tener mucha información. Algo importante es que veamos el catálogo de normas. Y entonces, si yo me meto al catálogo de normas mexicano, me va a sacar un buscador donde yo puedo poner, vamos a poner el ejemplo de agua. Nosotros vemos en la parte de abajo,
vean cuántas normas me salen con respecto al agua. Desde la norma 1 Semarnat, cuestiones de Conagua, Semarnat, me saca el buscador varias normas de agua. Entonces, yo tendría que ver de estas normas que me está sacando, cuál es la que me aplicaría con respecto, ya sea a un pozo, a una descarga de agua, a una toma. Todo este tipo de información viene y ustedes tendrían que decidir, de acuerdo a la búsqueda que están haciendo, cuál es la norma que les aplica para poderla agarrar, recoger de ese universo vasto que hay de normatividad y con ello poderla aplicar a su empresa. Ok, visto el ejemplo, es bien importante que entendamos que tenemos que acopiar con la herramienta 2, que se llama prontuario, tenemos que acopiar toda esa información que vamos filtrando del universo de la legislación que nos puede aplicar. Y entonces, en este caso, me estoy metiendo al prontuario ambiental. Puede ser prontuario de seguridad ambiental, es un prontuario universal, el cual quisiera ver un ejemplo. ¿Qué es esto? Aquí tengo un prontuario de seguridad y uno de medio ambiente. Si se dan cuenta, lo importante es que estoy comparando el aspecto ambiental, el impacto, el requerimiento legal, la dependencia del gobierno, la ley que me aplica, el reglamento, la normatividad o licencia o permiso que tengo que tener, el tipo de trabajo, la frecuencia de realización y el tipo de retención. Tengo varios requerimientos, desde un plan de manejo este es en residuos, emisiones a la atmósfera, residuos peligrosos, lo que es extracción de agua de un pozo. Tengo varios, de acuerdo a la función que haga mi empresa, en la parte interesada, y estoy poniendo el requerimiento y la forma de cómo lo estoy tramitando. Pero para llegar a esto, tenemos que hacer una tertulia entre la tortuga, que es lo que me pide, hacer una filtración de las normas, hacer una síntesis de esa norma y poder plasmar esa información en este prontuario. Eso lo haremos en otros videos como ejercicios para que comprendan más esto. Ahorita estoy abarcando la metodología del control para integrar estos requerimientos legales. Ya habiendo entendiendo lo que era el prontuario, pasamos a la siguiente fase, que es la herramienta 3, que es el programa de trabajo. ¿Qué es el programa de trabajo? Yo le llamo también el plan de implementación de requerimientos legales y otros, porque el programa va aunado a la legislación, a la actividad que estoy concentrando y a la síntesis de información para bajarla en campo. Los programas en las normas, tanto en la 14.001 como en la 45.001, en el inciso 614, me pide que tenga programas. En este caso, nosotros en las empresas manejamos programas de reciclaje, programas de control de fauna nociva, el programa de lockout-tagout, el programa de energías peligrosas, pero esos programas aún no han sido implementados, son una síntesis de la ley. Vamos a tratar de entenderlo. Si yo detecto que me aplica la ley de manejo integral de residuos, hay un reglamento de residuos peligrosos y hay lo que es una norma 052 para el control de residuos peligrosos, y yo como empresa genero residuos peligrosos, tengo que hacer un programa que se llame control de residuos peligrosos. Pero ese programa va desde la generación hasta la disposición y el transporte con una contratista de dónde van esos residuos peligrosos. Esto lo entiendo yo muy bien en el programa para el control. Pero ¿cómo lo bajo a piso? Cuando yo voy entendiendo perfectamente que cuando hago mi planeación, ya sea ambiental o de seguridad, tengo dos piernas. La pierna izquierda me habla de que tengo que ver todo lo técnico, los riesgos, en este caso aspectos ambientales o riesgos de seguridad. Y la pierna derecha me habla de los requerimientos legales. Pero el requerimiento legal, en piso, la gente que trabaja en piso, en la operación, no va a entender todo lo que está escrito en la ley. Entonces yo primero hago una síntesis en un programa para ir sintetizando lo que es la ley, el reglamento y la norma a un programa práctico donde se genera un procedimiento o un programa, como les digo. Este programa, este procedimiento me va a llevar a la implementación en piso. Por ejemplo, la ley de residuos peligrosos me pide que se controlen los residuos peligrosos, pero yo en piso, en una hoja de operación estándar, con una ayuda visual, voy a lograr que la gente en campo esté implementando el requisito de la norma para que se amarre desde lo que es el control operacional que me pide ISO 14, en este caso,
puede ser algún requerimiento de ISO 45 en su cláusula 8.1, y entendiendo que ese control va desde la disposición operacional hasta lo que es la respuesta de emergencia, explicarle a la gente qué hacer en cada nivel para atender una respuesta de emergencia si hay un derrame en piso. Entonces, en este caso es un aspecto ambiental que se está controlando llamado residuo peligroso y tiene que llegar a los botes, cómo están tirando la disposición y la mezcla en las áreas productivas. Y entonces el PIRLO va desde el entendimiento de la norma hasta bajarlo a piso. Por eso le llamo plan de implementación, donde los programas es el sándwich que debo de explicar cómo sinteticé esta parte y cómo lo bajo a la parte operacional. Entramos al método 3. Ya que tengo implementado los requerimientos legales en planta, tengo que supervisar, tengo que asegurar que se estén cumpliendo. Por ello, cuando estoy integrando la cláusula 9.2, tanto de 14.001, 45, AYATF y lo que es 9.001, me piden que tenga un proceso de auditorías. Es bien importante que en ese proceso de auditorías incluya en el programa de auditorías generales las auditorías de requisitos legales. Por ello, tengo que realizarlas y algo muy importante, es para eso que estoy platicando de esto. Tenemos que formar auditores competentes en el conocimiento de estos requerimientos legales para que puedan auditar lo que nos está pidiendo la parte interesada y se cierre el ciclo de la implementación y la revisión por parte de un auditor. Después de esto, es interesante que tengo que llevar una medición del cumplimiento de estos requerimientos legales. En la ficha de indicadores es una herramienta donde, por ejemplo, aquí en esta ficha de indicadores tenemos que asegurar todos los requerimientos aplicables con el cumplimiento de requisitos legales. La forma de calcularlo es el total de requerimientos que se piden contra los que estamos cumpliendo, y esto nos va a llevar a un cumplimiento legal que nos pide la cláusula 9.1.2, específicamente 45 y de 14, que es la satisfacción de la parte interesada llamada gobierno con el cumplimiento legal. Y entonces es muy interesante cuando nosotros empezamos a tener indicadores del cumplimiento legal y estamos contestando uno de los requisitos que para la parte de calidad es la satisfacción del cliente, para la parte ambiental y de seguridad es la satisfacción del gobierno que nos está pidiendo requisitos legales que cumplir. Por ello, tenemos también en la cláusula 10.2, cuando nos equivocamos y no estamos cumpliendo, tenemos la forma de corregir a través de la solución de problemas. Y podemos usar lo que es el famoso conocido método de 8D, donde va desde el utilizar un equipo, el describir el problema, la implementación, todo lo que dice el método de 8D, lo podemos aplicar cuando tenemos problemas con un requerimiento legal. Por ende, también otro control es promover mejoras en lo que es la parte del cumplimiento legal. ¿Y cómo se pueden promover estas mejoras? A través de las lecciones aprendidas y las mejores prácticas. Y eso nos va a llevar a lo que nos pide la cláusula 716 de 9001, que es la gestión del conocimiento. Y esa gestión de conocimiento, por experiencia se los digo, debemos de estar participando en comités junto con el gobierno para mejorar esa legislación que nos puede traer una piedra en el zapato y hablar para ser lo más justos que podamos y con ello poder estar contribuyendo al contexto legal que le aplica al sector empresarial al que trabajamos. Entonces, creo que el ciclo del requerimiento legal es muy compatible, tanto 9001 AYATF en su cláusula 4.2 con el 613, que es la parte de los requerimientos específicos legales que nos están pidiendo, tanto en materia ambiental como en seguridad, como el 912 que nos pide la satisfacción del cumplimiento legal que se tiene, y así gestionar el conocimiento al 716 para poder estar participando en armonía y que las leyes sean justas y que realmente estemos cumpliéndolas en materia ambiental, seguridad y higiene dentro de nuestros sistemas de trabajo. Muchas gracias.